Gracias, antes que nada, a todas y a todos ustedes, porque con todo esto que hacen es memoria, muy importante. Bien, durante estos 40 años, en la lucha por los derechos humanos, las mujeres, nosotras, las madres, las locas, realmente ocupamos lugares importantísimos, fuimos conquistando lugares muy importantes con nuestro pañuelo blanco que recorrió el mundo, ¿no? Porque realmente salimos del ámbito doméstico, la mayoría amas de casa, otras con su profesión. En mi caso, como yo también caí en la escuela pública, soy docente, por muchos años fui docente, pero en general, repito, del ámbito doméstico salimos a la calle, a la plaza, a ocupar lugares que eran reservados para los hombres. Pusimos nuestro cuerpo en las marchas, en todo, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿por qué lo hicimos? Nada de heroica. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. En mi caso, Alejandro. Así que fuimos construyendo una muralla de resistencia. Realmente nunca se esperaron mujeres que parecíamos todas amas de casa, pero querida, salimos como leonas y hemos por eso logrado instalar realmente en los jóvenes, que son el recambio, la memoria, la verdad, la justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Quedamos muy poquitas madres, pero ¿sabes una cosa? A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie, querida. Un hito fue la creación del primer organismo jerarquizado de género. En el año 91, el Consejo Nacional de la Mujer, dependiendo directamente del presidente de la Nación, recoge todo un proceso de acumulación de las luchas feministas, con lo que significó una experiencia que se denominó feminismo de Estado. Un hito, el logro de la ley de cupos. Una alianza entre mujeres, centralmente peronistas y radicales, pero que sumó a todos los partidos y a las organizaciones de mujeres a través de ese Consejo Nacional de la Mujer, logrando la primera ley de cupos a nivel internacional. Y no solo eso, logramos cumplir esa ley. Así la Argentina fue no solo el primer país que logró esa ley, sino que además el primer país que logró cumplirla. En primer lugar, destacar la importancia de que exista esta continuidad democrática, porque cuando esta continuidad democrática no se ha dado, la situación de violencia y postergación que ha sufrido el conjunto de la población también tuvo en las mujeres sus principales víctimas. Así que para nosotros es una condición necesaria muy importante y que nos ha permitido ya en el plano del ejercicio de la democracia ir evolucionando desde el cupo a la paridad con que contamos en la actualidad y haber podido tener también una presidenta mujer 2 veces electa en nuestra nación, lo cual para nosotras es un orgullo enorme. La Argentina está logrando una posición muy importante, por ejemplo, en relación al convenio 190 de la OIT para la eliminación de todas las formas de violencia en el ámbito laboral, y es uno de los pocos países, del 10% de países miembros, que ya tiene aprobado ese convenio, que lo ha incluido en convenios colectivos de trabajo, como el caso del gremio estatal, y que promueve incluirlo en todos los convenios colectivos de trabajo. En estos 40 años ha habido un avance muy grande, muy importante. Se nota el cambio y se siente.
¿En qué aspecto? La mujer antiguamente, y no solamente en el ámbito gerencial, sino también a nivel administrativo o a nivel operario. La mujer antiguamente tenía puestos no de decisión, se ocupaba de recursos humanos, de hacer compras, o sea, de ir a hacer trámites, pero no podían tener otro protagonismo por más capacitadas que estuviesen. La mujer era considerada que tenía que estar para el cuidado de la familia, del hogar, de los niños y los adultos mayores. Hoy la mujer comparte con el varón esas tareas. Entonces la mujer entró a tener protagonismo en la pyme. No es una casualidad que durante el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, las mujeres hayamos ocupado lugares de relevancia en los distintos ministerios, ministerios importantes, ministerios que le transforman profundamente la vida a las personas. Y que ahora, actualmente, también haya muchas mujeres ocupando lugares y roles estratégicos. En mi caso, habiendo sido senadora nacional, pude presenciar el primer presupuesto con perspectiva de género que se llevó adelante, que se sancionó en la República Argentina. En el banco, concretamente, hoy tenemos dos cuestiones absolutamente importantes. Una que tiene que ver con que se creó un comité de políticas de género y diversidad, que es el que monitorea cómo la organización incluye a las mujeres, cómo preserva la paridad y cómo también evita situaciones de acoso y de violencia contra las mujeres para dentro de la organización. En el campo del cooperativismo todavía tenemos por delante un desafío enorme, que es construir conciencia, ya que hay una falta de liderazgos femeninos en lugares representativos, como son las federaciones, como son las confederaciones, que aún hoy tienen una estructura patriarcal creada para dificultarnos el acceso a esos lugares, que nada tiene que ver con las capacidades, porque sabemos que en la mayoría de los casos estamos ampliamente calificadas para ocupar esos lugares y no como un objeto decorativo. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social. Este ministerio tiene en ambas caras, al norte y al sur, la imagen de la más grande de la historia de nuestro movimiento, de Evita. Este despacho tiene a Cristina entre nosotras porque claramente son las dos mujeres más fuertes de nuestra historia, de nuestro movimiento, y que además fueron quienes no solamente nos invitaron a construir la participación de la mujer en política, y Cristina invitándonos no solamente a poner en lugares en donde no eran ministerios para mujeres, a mujeres. Primera ministra de Economía, ministra de Defensa, ministra de Seguridad. Digo, cómo Cristina rompió también la barrera de lo preestablecido. Entonces, para adelante es ese mismo camino. Tenemos que recorrer, tuvimos una ley maravillosa que fue ley de paridad. Yo estoy a favor, ley de cupo, ley de paridad y la construcción colectiva para que más mujeres logren el objetivo que aún nos falta. Solamente el 12% de los municipios son gobernados y llevados adelante por mujeres. Quiero y trabajo para que haya más intendentas, más gobernadoras y, por supuesto, para seguir consolidando algo que Cristina ya nos enseñó, que es que las mujeres pueden ser extraordinariamente primeras mandatarias de esta República Argentina. En estos 40 años han ocurrido cosas extraordinarias en materia de incremento de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. El balance es positivo, aunque hay muchísimo que hacer para conseguir verdaderamente una sociedad democrática en términos de géneros. Pero quiero simplemente aludir a mojones en la historia de nuestras luchas feministas que consiguieron una serie de derechos fundamentales, al punto que hoy, en este momento, la Argentina está situada como uno de los lugares en América Latina donde más derechos se han consagrado en torno de las mujeres, digo, también de las identidades muy diversas sexogenéricas. Yo no voy a enumerar la cantidad de leyes que hemos conseguido, pero sí decir, la Argentina tiene las convenciones firmadas, tiene el protocolo facultativo para la CEDAW, que eso es un paso muy importante, tiene la ley 26485, que tiene que ver absolutamente con el paraguas de la Convención de Belén do Pará sobre todas las violencias ejercidas contra las mujeres, ha maximizado las penas por causa de femicidio,
en fin, y últimamente hemos tenido, creo que, 2 logros fundamentales. Además de la ley de identidad de género, la Argentina es el país en América Latina que ha conquistado la mejor ley de interrupción voluntaria del embarazo. En estos 40 años avanzamos un montón. Avanzamos tanto que hoy, cuando se cierran las listas, la mitad de esa lista tiene que ser completada con mujeres. Pero digo, avanzamos mucho además porque desde el 83 en adelante tenemos un montón de leyes que protegen nuestros derechos. Desde el divorcio vincular, la patria potestad compartida, la ley de cupo y el Consejo Nacional de la Mujer en otro gobierno, la ley de paridad, la ley de los 1000 días, la ley del IVE. Falta mucho por hacer por aquellas mujeres que están más desprotegidas. Creo que seguir peleando por la cuota alimentaria es un tema, seguir peleando en contra de la violencia en todas sus formas, seguir discutiendo para que no solamente en el Poder Legislativo seamos muchas, sino también en el Ejecutivo y en el Judicial, para que seamos muchas en todos lados. Ha habido una evolución muy interesante y muy estimulante de la mujer ocupando distintos cargos en organismos, museos, centros culturales. Sin embargo, no es la misma proporción de encargos jerárquicos. Digamos, tenemos pocos antecedentes de ministras de Cultura, uno muy exitoso. Y con respecto a la producción cultural, ahí se da un fenómeno muy interesante y es que la mujer ha ido ocupando lugares tan protagónicos que se ha ganado un lugar, digamos, indiscutible. No es necesario estar buscando esa paridad de género en lo que es la producción en sí. Sí, insisto, en lo que es la conducción en los altos niveles jerárquicos. Con los 40 años de democracia no puedo evitar recordar lo que fue para mí dirigir el Centro Cultural Recoleta en plena llegada de la democracia, cuando fue el lugar para la experimentación, para el disenso, para el riesgo, para el ingreso de los jóvenes al mundo de la cultura, y también constatar de que la cultura se generaba dentro y afuera. Podríamos decir que ese fue el periodo de la cultura en las calles. En el hoy, que me toca estar al frente del Fondo Nacional de las Artes, también verificamos que hay algunas disciplinas en las que la mujer descolla, muy especialmente en las artes visuales, en la literatura, pero hay otros ámbitos en los que todavía falta. A ver, en un sentido estricto avanzó muchísimo. Yo me percibo como una... soy una senadora nacional de la provincia de Buenos Aires o por la provincia de Buenos Aires, así como fui diputada nacional durante muchos años por la provincia de Buenos Aires, producto del cupo femenino, de la ley de cupo femenino. O sea, no me avergüenza decirlo, me enorgullece decirlo. O sea, yo creo que todas las mujeres que hacemos política y que tenemos representación en este poder, que es el poder central político, debemos decirlo. Pero además me reconozco como hija, nieta de las abuelas, de las madres, de Plaza de Mayo, de las militantes de los 70, pero también de Cristina. Entonces, de Cristina Fernández de Kirchner, que es la jefa del movimiento nacional y popular más grande de la historia. Entonces, sí, hemos avanzado muchísimo. Yo tengo un espacio de poder y ese espacio de poder yo lo uso para que las mujeres tengan poder. Y las niñas tengan poder y las jóvenes tengan poder, pero también lo que me parece es que seguimos asistiendo a una enorme violencia política las mujeres que hacemos política. En ese sentido todavía no hemos avanzado y cada vez es peor. Si vos pensás que el año pasado 2 veces intentaron matar a Cristina, bueno, evidentemente hay un retroceso en términos de lo que es el patriarcado contra las mujeres que tienen poder o que molestan al poder. Las que más molestan al poder
que es Cristina, bueno, en ese sentido hay un retroceso. Primero lo que tenemos que decir que las mujeres militantes de los distintos partidos políticos estuvimos luchando y bregando por conseguir espacios de ampliación en los lugares de conducción. Después decirles que desde la Unión Cívica Radical hicimos cantidad de actividades con las organizaciones que pertenecen a la Unión Cívica Radical, en mi caso la Fundación Sergio Caracachov, Fundación para el Estudio de Temas Nacionales, donde llevamos adelante una gran cantidad en el año 1990, desde que crea la Comisión de la Mujer de la Fundación, de seminarios de discusión sobre el rol de la mujer en las organizaciones sociales. En ese sentido, logramos que se implementara la ley de cupo, que la autora es Margarita Malarro de Torres en el año 1991, y cuando fui presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, sancionamos, junto al presidente de la Nación, el decreto reglamentario 1426/2000, que lo que hizo fue que efectivamente se pudiera en el próximo periodo legislativo a esa sanción llegar al 30%. Mujeres como mi mamá y como Evita son las que para mí abrieron un camino importante, ¿no? Ideológicamente hablando y maternalmente hablando también. Yo creo que nosotras, las mujeres, hemos ido avanzando en la medida de lo posible y que la mujer, para poder avanzar, inevitablemente tiene que ser transgresora, porque crece con mandatos y para poder ser lo que uno quiere ser en la vida, uno tiene que transgredir esos mandatos. En este momento acá en la Fundación Sagay ya hace años que venimos con una comisión de género luchando para que en los espacios laborales propios de las actrices y los actores se vean libres de violencia. Ser la primera mujer trabajadora en la historia técnica de un canal estatal como reflectorista habla sí del esfuerzo individual, del tiempo invertido en lo académico, en las capacitaciones, pero también habla de un compromiso del Estado en rearticular esas estructuras patriarcales para tener una sociedad más justa y más democrática. Una democracia que, si bien ha avanzado en su horizonte de derechos, sigue siendo en la actualidad profundamente androcéntrica. Y es ahí a donde debemos de emanciparnos y conquistar esas sociedades jerárquicas, porque nosotras y las personas vulneradas tenemos una forma diferente de mirar el mundo. Entonces es ahí a donde yo tengo esa oportunidad para postularme y después demostrar mis capacidades laborales, pero fue cuando entra una mujer en esos cargos jerárquicos que pudo observar y darse cuenta que había discriminación y que las mujeres no teníamos accesos a áreas laborales y que eran históricamente ocupadas por hombres. Cuando yo empecé a cocinar hace 20 años, entrar en una cocina era muy difícil, era un ámbito muy machista y había que acatar eso. Casi que no había posibilidad de cambio. Era así y había que resignarse y aceptarlo y hacerse una coraza. Yo como mujer me hice una coraza para sobrevivir en muchas cocinas porque era súper machista el ambiente y me ponía más ruda para poder sobrevivir. No podía dejar mi sensibilidad de mujer a flor de piel. Y eso fue cambiando muchísimo. En los últimos años hay cada vez más mujeres en la cocina. Antes la mujer en la cocina estaba asociada al ámbito doméstico y no profesional. Y en el ámbito profesional eran hombres. Y ahora eso fue cambiando. Cada vez veo más mujeres dueñas de restaurantes, cada vez veo más mujeres en la televisión cocinando y creo que cada una de ellas es un ejemplo para las pequeñas niñas que quieran ser cocinera y quieran tener su restaurante, que vean eso todos los días. Nosotros estamos mejor, mucho mejor. En todo sentido, estamos más preparadas, las nuevas generaciones saben el triple de lo que nosotros sabíamos cuando empezamos a trabajar. Además,
lo que vos decís, algunos paradigmas los representan perfectamente, en el sentido de pueden hacer política, pueden transmitir un mundial. Los medios comerciales no cambiaron, siguen igual, están intactos. La mujer en los medios en estos 40 años avanzó, sí, con dos peros. El avance no fue en su mayoría en puestos de poder, y lo que logramos fue a pesar de los varones, o para decirlo con justeza, a pesar del machismo estructural. Esto significa que el costo de ese avance para la mujer puede ser alto. Como diría Evita, vamos dejando jirones de nuestra vida en el avance. Por eso es tan importante que haya más mujeres y disidencias en puestos de decisión, en lugares claves, estratégicos, que nos ayuden a seguir avanzando. A nivel internacional, la situación de los pueblos indígenas cambió con los reconocimientos y valga aclarar que esto se debió al activismo de los pueblos, de las mujeres y hombres de los pueblos indígenas. Porque cuando hablamos de mujeres indígenas, de la lucha del movimiento indígena de las mujeres, no podemos escindirlo del concepto de derechos colectivos. Ese es el principio de complementariedad, ¿no? Las mujeres, cuando luchamos por nuestros derechos, mujeres indígenas, no podemos perder de vista los derechos colectivos. Muy importante estos 40 años de democracia para las jóvenes, para las juventudes, donde no podemos desconocer lo que sucedió antes, ¿no? Cuánto hicieron las mujeres y las diversidades por esta vida democrática, qué significa para las juventudes la democracia, ¿no? Qué es inclusión, qué es elección, qué es igualdad, que es feminismos. Y tampoco podemos olvidar cuánto hicieron estas mujeres que lucharon contra la dictadura y que nos dejaron a las juventudes bases sólidas que tienen que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. Hay algo que me enorgullece mucho de este país. Argentina está dentro de los mejores países de la región en materia de derechos, de diversidad. Y esto no es al azar, esto no es arte de magia. Estos son cimientos sólidos que dejaron muchas compañeras y compañeros en materia de diversidad durante estos 40 años de democracia. Y también tiene que ver con hacer un poco de memoria en todas las leyes que hemos conquistado, ¿no? La ley de cupo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de paridad. Yo creo que como mujeres y diversidades tenemos un gran desafío para estos 40 años de democracia que tiene que ver con lograr que todas las provincias del país cuenten con paridad, lograr que el tiempo de las mujeres sea reconocido y que las mujeres tengamos más tiempo también para participar en la vida política de Argentina.